Estamos en Rafaela, en la provincia de Santa Fe, frente a la fábrica Vaso Sociedad Anónima, una empresa con más de 50 años de trayectoria en la fabricación de válvulas para motores de 4 tiempos. Este elemento tan sustancial, tan chiquito y tan significativo para el correcto funcionamiento de tu motor. Mi nombre es Matías Rostani, junto con Exclusivo Motos vamos a visitar la fábrica. Estamos yendo al encuentro de Ezequiel Dayer, quien nos va a recibir en este gran equipo de válvulas 3B para hacer el recorrido de esta fábrica. Hola. Bienvenido, Ezequiel, a Exclusivo Motos. Gracias, bienvenidos ustedes a Vaso Sociedad Anónima. ¿Qué tal? Contanos, ¿cuántos años hace que están produciendo válvulas? Bueno, esta planta desde 1963, fundada por Vaso Beninque Botero, y de ahí el Válvulas 3B, nuestro nombre de marca. ¿Qué tipo de válvulas se producen hoy aquí? Bueno, hacemos todo tipo de válvulas para motor de combustión, hacemos más de 4.500 ítems distintos y un 50% para reposición, es decir, el mercado de aftermarket, y 50% para equipo original. Producen, por supuesto, válvulas para moto, por eso estamos aquí. Totalmente. Bueno, en reposición la amplitud de línea es grande. Y en equipo original destinamos buena parte de la producción a Beta en Italia, a Harley Davidson, la mítica, la leyenda marca americana estadounidense. Exactamente, y en Kawasaki también en Estados Unidos. ¿Qué tipos de materiales se utilizan para esta producción? Bueno, los materiales son aceros inoxidables, austeníticos, martensíticos, y en últimas válvulas, las válvulas más desarrolladas, titanio, Nimonic, Inconel. No soy técnico, pero esos son los materiales que habitualmente usamos. Invitamos a nuestros seguidores a conocer el proceso de fabricación. Adelante. De acuerdo a las partidas, a lo que el equipo original esté programado a entregar o a los pronósticos de venta de reposición, se hace el lanzamiento. Cada uno de los paquetes es un modelo de válvula que se va a producir. Claro, se pesa de acuerdo a la cantidad que necesitemos y sale. John Deere, mirá, Honda Twister, acá ves los motores del mundo, Yanmar, General Motors, Detroit, ves un montón de motores que ni se ven acá. Acá lo que hacen las tranchas es cortar, son tranchas neumáticas, y si es monometálica es un solo pedazo, y si es bimetálica la pieza original, si es bimetálica sale solo el bajo. Totalmente. Se le trabaja porque es bimetálica. Entonces con piedra se le rectifica ahí la unión. Fue ahí y vino. Y fíjate que esta es bimetálica. ¿De qué lado va a ir la cabeza? ¿De hongo? Claro. El hongo produce. Esto va a ser todo retopado y después vamos a forjar la cabeza. Esta válvula, aunque uno no lo crea, la parte del vástago, el que nosotros vamos a ver a la válvula que conocemos normalmente, el pedacito corto es el vástago, y todo esto es lo que se va a convertir en el hongo. Bueno, acá lo que hacemos es la soldadura intermetal, una soldadura de seguridad, va por encima del cuello de la válvula y unimos un acero austenítico con un martensítico por fricción. A unas 3.000 revoluciones por minuto, apoyamos, retopamos un material con otro y esa misma fricción va a generar una soldadura intermetal. Lo que vas a ver, si lo pudiéramos ver microscópicamente, es un entrelazamiento de la estructura del material. Y bueno, es extremadamente fuerte. Probablemente si hay una rotura se rompa antes o después y nunca ahí en la soldadura. Hay que explicarle a la gente que no todas las válvulas son de una pieza de acuerdo a las necesidades. Claro. El vástago necesita siempre un poco menos de dureza que el otro, entonces se fusionan los dos materiales. Totalmente. Además el vástago tiene que disipar calor, entonces bueno, se aprovechan las materiales. No es una cuestión de costos,
las válvulas monometálicas o bimetálicas. Es una cuestión de prestaciones, digamos, de desempeño de la válvula dentro del motor. Y aquí mismo se comienza también lo que es el control de calidad que vamos a ver al final. Totalmente. En cada una de las etapas del proceso se hace por muestreo un control. ¿Para qué? Para no seguir agregando valor a algo que puede tener un defecto original, digamos, en el origen, ¿no? Acá se da uno de los procesos más lindos visualmente porque es cuando empieza a quitar su forma. Exactamente. Este es el proceso vital, bueno, por el que pasan todas las piezas. Los 4 o 5 procesos iniciales pasan todas las piezas. Y acá vemos 2 procesos en uno. Un retopado y un formado. En uno llevamos la válvula a 1050 grados aproximadamente, dependiendo del modelo. Por inducción calentamos y después vamos a la forja, ¿no? Con unas 113, 115 toneladas de presión le damos forma a la cabeza y una matriz y después pulverizamos lubricante para que no quede incrustada la cabeza en la matriz. La diferencia está en la temperatura, ya se lleva a 1050 grados y se enfría en baño de aceite y acá se enfría, no llega a tanta temperatura y se enfría a temperatura ambiente, ¿no? Se hace mucho más lenta el enfriado. Después se hace una granalla, un granallado que le da tensión superficial y elimina impurezas producto del calor que libera el acero, y después enderezamos la válvula y ya la preparamos para ir a mecanizado. Esta es la parte de enderezado. Con 2 rodillos lo que hacemos es tensionar el vástago, enderezarlo y poner a 90 grados la cabeza con respecto al eje de la válvula. Ezequiel, ahora vamos a un sector de la planta donde, si bien este tipo de válvulas que vamos a ver ahora nos contaba que se producían en el año 60, se habían dejado de usar y hoy en las marcas o en las exigencias tope son furor. Exactamente, en los muscle car y bueno, y hoy ya no tanto solo en los muscle, hay autos de calle que están teniendo este tipo de requerimientos, pero es una prueba de cómo fue evolucionando. Es decir, hay gente que pregunta, pero ustedes hacen solo válvula o siempre válvula. Bueno, es que la válvula de hace 30 años no es o hace 20 o hace 10 años no es la misma de hoy. Hoy esta es una tendencia a nivel mundial con válvulas huecas, ¿no? En donde se perfora el vástago y parte de la cabeza de la válvula se rellena con sodio o no y después se suelda por fricción, ¿no? Esto hace que la válvula sea más liviana y que además tenga por el sodio la capacidad de disipar mucho calor. Porque baja mucho en lo que es temperatura en cuanto a cuando uno dice doblé una válvula y demás, lo esencial siempre también para la válvula la temperatura creo que es el principal enemigo. Pero además, bueno, son motores más comprimidos, más chicos. A mayor revolución. A mayor revolución, exactamente, esa es otra cuestión. Entonces, bueno, tenemos que tratar de extraer que la válvula, que es el único componente del tren de válvula que está dentro de la cámara de combustión, que en un momento no tiene contacto, pierde contacto con otras partes. Entonces, por ejemplo, una válvula a 1000 revoluciones por minuto abre y cierra 21 o 22 veces por segundo. Bueno, hay parte de esos 22 veces por segundo que no está en contacto. Entonces, es muy corto el tiempo que está en contacto con el asiento de la tapa como para disipar calor, ¿no? Así que bueno, tenemos que aprovechar eso y por eso se le pone, se rellena con sodio. Esta válvula hoy se están usando en motores Ferrari, por ejemplo. Totalmente, Ferrari, McLaren, y bueno, estamos desarrollando válvulas también en motos. Ya que nombramos a nuestra vedette, que es Ferrari, también va a haber novedades con respecto a la vedette de las motos. No podemos adelantar mucho, pero hay una reconocida marca italiana de motos exactamente, que ya está probando nuestras válvulas. Exactamente. Ezequiel, estamos en otra parte importante de esta válvula hueca. Acá, bueno, es la unidad productiva que se encarga de las válvulas huecas, del rellenado con sodio.
En este caso, lo que estamos haciendo es soldar unas válvulas que son solo huecas, no rellenas con sodio, que son buenos para Ferrari. Y acá podemos ver cómo se solda por fricción con el sistema que vimos antes, pero acá ya la cabeza es forjada y ahuecada. Acá no tenemos la varillita, sino que es la válvula Exactamente. ya con su forma final, que es en la mitad inferior. Exactamente. Y el mismo proceso, a unas 3000 revoluciones por minuto, y por fricción se unen y se llena la cámara de hueca. O sea, el fundamento de este es alivianar la válvula. Y buscar que a altas revoluciones tenga menos masa, rebote. Exactamente. Cuanta menos energía tenga que usar para mover la pieza, más va a poder cargar. Esto es algo, no es que tiene que parar, esto cambia de dirección constantemente. O sea, Claro. el peso en masa es. Exactamente. Bueno, ahí Creo que nunca está desacelerado, es algo que el motor está apagado. Claro. Ahí hay algo importante porque el sodio, o sea, por inercia trabaja contrariamente al movimiento de la válvula. Entonces, cuando la válvula está tomando poder, él está arriba disipando. Y al revés, cuando la válvula se calentó y sube y tiene contacto, el sodio toma y trabaja. Entonces, casualmente, creo que se dio casualmente, trabajan, se complementan por inercia. Nosotros trabajamos 24 horas en 3 turnos. Paramos algunas horas los fines de semana. Es decir, que si ustedes visitan la planta esta noche, van a encontrar un movimiento muy similar. No para. Y la cuestión es que con 2 días y medio de producción de esta planta, nosotros abastecemos a Argentina. Vamos a visitar una sala donde tenemos todas las muestras patrón de cada una de las piezas que hacemos. Y es la pieza a la que tiene acceso el operador, además del plano. O sea, ante cualquier duda, lo físico palpable, aparte del plano, es totalmente el lugar donde puede venir cualquiera cualquier operador, cualquier personal autorizado a consultar sobre cualquier válvula, que todos la conocemos de una manera y como vemos, o sea, solo viéndola de espalda, la variedad es increíble. Claro. Bueno, hasta ahora hablamos de la válvula en 3 espacios distintos y a grosso modo, pero estamos en la parte del mecanizado, en donde empezamos a buscar diámetros, rugosidades, ángulos, es decir, empezamos a hilar fino. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, el frente de cabeza, hay un chaflán que a 5 grados. ¿Por qué un chaflán en la cabeza? Porque no podemos tener ángulo de 90 grados, porque se quemarían con la temperatura y generarían elementos corrosivos. Claro. Imagínense abriendo a 22 veces por segundo cuando está en punto muerto, ¿no? Si no, tenemos más revoluciones. Después, bueno, viene un chaflán, un margen, un asiento, el cuello de la válvula, que como veíamos recién puede estar mecanizado también o no, rectificado. Y después, bueno, hay un vástago que es cónico, porque en la parte más contigua, digamos, a la cabeza, se va a dilatar más. Entonces tenemos que tener en cuenta ese coeficiente de dilatación para que quede en perfecta línea, digamos, la válvula, ¿no? Si no la hiciéramos cónica, probablemente se engriparía en la zona del cuello, con la guía. Y por último, lo que conocemos, lo que regulamos válvula alguna vez, el sector de las trabas. Exactamente, el chavetero y la punta, que puede también estar endurecido por inducción o puede tener la aplicación de un material mucho más duro, ¿no? Por el contacto del botador. Bueno, una vez que la válvula ya tiene su medida final, su tamaño, sus ángulos, todos los controles que fuimos viendo hasta recién, y sale de la parte de mecanizado, ¿a dónde vamos? Bueno, tenemos que lavarla, hacemos un lavado, un enjuague y un secado con aire caliente. La marcamos, hacemos una marcación láser, generalmente sobre el chavetero en la punta de la válvula, y después vamos a una sala de inspección final, en donde, bueno, hay distintos tipos de controles.
lugar esencial para lo que es la calidad del producto. Totalmente. Acá empieza el control de calidad, que si bien como veíamos el control se extiende a todas las etapas del proceso, acá nos especializamos en eso, en varios controles que vamos a ir viendo. Uno es el control visual del 100% de las piezas, y esto es un vacuómetro. Esto simula el funcionamiento de la válvula dentro del motor, o sea, genera un vacío, y si lo mantiene quiere decir que no hay ninguna irregularidad en el asiento de la válvula y que hay concentricidad con respecto al eje. Entonces, cada tanto también se siente un soplido porque cualquier partícula podría interferir en la medición, en el control. Entonces lo que hacemos es limpiar la matriz de prueba y seguir comprobando, ¿no? Si soporta el vacío, pasa. Y después vamos a un control multicota. Acá lo que medimos es todo lo medible, digamos, todo lo que nos interesa de la válvula. El diámetro de cabeza, diámetro vástago del cuello, diámetro vástago punta. Recuerden que hablábamos de que la válvula era cónica. Diámetro de ranura, margen, posición ranura y el largo absoluto. Todo en una sola operación con las tolerancias prefijadas, y en caso de que esté dentro de tolerancia pasa, y si no, la máquina la descarta por defecto. Ezequiel, terminamos de ver la válvula como producto en sí, pero esencialmente a nosotros nos interesan las de moto. Ustedes tienen una línea que es la que comercializa Tercon, a la que nosotros estamos agradecidos de poder estar acá a través de ellos, que es la línea Power, y para eso vinimos a otro lado. Exactamente. Bueno, estamos en la planta de Lehman, de Motor Parts Lehman, así se llama otra de las empresas del grupo Vaso, y acá hacemos la línea Racing, High Performance, y entre ellas la línea Power, que es específicamente para motocicletas, ¿no? Pero esta planta se dedica también a aeronáutica y a series cortas y motores especiales. O sea, es en su rubro una de las plantas más grandes del mundo. Hace series cortas de alto valor agregado y de acá se exporta más del 90% de la producción. Hoy aquí nos vamos a encontrar, bueno, la línea Power, que es la que nos interesa, pero también acá hay válvulas de titanio, motores de carrera, lo más top en producto está hecho aquí. Totalmente, totalmente. El 90% que se exporta va a todos los circuitos del mundo, las categorías más importantes del mundo, incluso en moto, en dragster, por ejemplo, y en otras muchas categorías. Pero vamos a hablar con el ingeniero Biotti, que nos va a explicar las diferencias entre una válvula Racing, una Power y una estándar, ¿no? Como para que los aficionados sepan qué están comprando cuando compran una válvula de esa línea especial. Ya una vez dentro de Motor Parts, una de las filiales del grupo Vaso, nos encontramos con Marcelo Biotti, ingeniero de producto, y bueno, a nosotros nos interesa mucho saber la diferencia que se hace aquí en Lehman. Perfecto, perfecto. Digamos que para el producto que ustedes están necesitando o que el mercado le está demandando, creo que es el lugar acorde, porque nosotros combinamos toda la experiencia del grupo Vaso y priorizamos la necesidad específica de los clientes aplicando un proceso adaptado específico para cada pieza. En nuestro caso es una planta que se dedica específicamente a procesar piezas que las llamamos especiales. Dentro de las piezas especiales pueden estar las piezas de aviación, las piezas de muy alta performance, y justamente la línea Power de 3B para motocicletas fue diseñada y se produce específicamente acá en esta empresa. ¿Cuáles pueden ser las principales diferencias respecto a una válvula que consideramos estándar del mercado de repuesto? Acá se puede ver a simple vista que tiene una coloración un poco grisácea, tanto en el frente, en la cabeza, que eso es una terminación que queda de forja. O sea, una terminación que no requiere una mayor especificidad en la terminación. Simplemente con que quede con el
el cuello y el frente de forja es suficiente para el funcionamiento en una pieza de calle. De un motor Llamemos común, motor de sería. calle, exactamente. En cambio, como a diferencia, en la válvula Power, toda esa zona que nosotros veíamos, tanto del hongo de la pieza o del frente, toda esa zona está perfectamente mecanizada. ¿Mecanizado qué significa? Que se quitan todo el excedente de material o sobremateriales de forja, dando una forma adecuada, ya haciéndolo en máquinas de tornos de control numérico computado, CNC. Entonces, nosotros podemos garantizar que cada pieza tiene exactamente las mismas dimensiones o dentro de un rango mínimo de tolerancia que permiten una mayor estabilidad en el producto y por lo tanto una performance distinta a la hora de trabajar en un motor. Te hago una consulta. Sí. ¿Qué hizo que naciera la línea Power? La línea Power nació de, digamos, un poco el estudio de mercado, por supuesto, porque básicamente había que posicionar un producto entre lo que es la línea estándar y una pieza que son de muy alta competición, tal vez como puede ser una válvula de titanio o de algunas aleaciones especiales. Entonces la línea Power viene a entrar justo a calzar entre medio de esas dos situaciones para poder ofrecer al mercado un producto con muy buena tecnología y que permita, tal vez por una cuestión de precios, ser mucho más conveniente en el mercado de quien quiera potenciar un motor sin necesidad de recurrir a alguien, a un armador de motores con mucha tecnología. Cambia la válvula, primero porque va a tener, ya te digo, una superficie completamente mecanizada que eso le permite, digamos, Otro flujo dentro de la tapa. Igualar flujometría. Ese es el tema. Lo que te hace esta pieza básicamente es igualar el flujo en todos los cilindros. Entonces vas a tener un funcionamiento del motor muchísimo más parejo, donde tal vez en un motor estándar eso queda desdibujado, no pasa nada. En un motor que se pretende alguna otra cuestión más específica en cuanto a su rendimiento, esto acá te lo puede brindar. Este producto lo puede brindar. Eso en cuanto a performance. Y en cuanto a peso del producto en comparación con la válvula original. Respecto al peso, hay una leve diferencia menor, pero leve. ¿Por qué? Porque lo que te digo es que hay sobremateriales de más acá que no se eliminan, mientras que aquí sí se eliminan y se les da una forma adecuada. Entonces, la diferencia en peso no es tan sustancial. ¿Por qué también? Eso es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque se supone que este armador o quien vaya a armar el motor no va a disponer de una completa selección de resortes para decir o hacer el estudio de leva que corresponda. Entonces se supone que va a poner unos resortes iguales a los que tenía o el mismo. Entonces esta pieza no va a quedar fuera de ecualización con los otros componentes que él estaba teniendo. Con Marcelo vinimos también a hacer un pequeño recorrido. La válvula en sí se fabrica de la misma manera, aunque sea especial, a lo que eran las válvulas que nosotros vimos anteriormente. Pero en la recorrida nos encontramos con algo muy especial. Claro. Esto es una válvula de titanio para motocicleta de drag racing application. O sea que esto es la exigencia mayor que se le puede dar a una válvula. Y en este caso con material titanio muy liviano, cosa que permite aligerar el tren de válvula muchísimo y girar a extremas revoluciones por minuto. Y esto es un producto que está pensado para durar no más de 9 segundos. Exactamente, porque cada tirada de picada de 4 segundos o 9 segundos
En ese momento se desarma la tapa, las válvulas vuelan y se reemplazan por nuevas. Y para ir llegando al cierre, aquí vemos la diferencia que nos contaba Marcelo, pero con una válvula antes del último proceso y una válvula ya terminada, donde se ve claramente el material que se había quitado y cómo esta diferencia nos va a marcar el proceso de diferencia en el llenado de nuestro cilindro, que es donde va a existir la explosión que nos va a dar la potencia en la moto. De esta forma, nosotros llegamos al final de esta visita en Válvulas 3B, donde vimos el proceso completo de cómo desde una varilla de acero comienza a nacer una válvula hasta lo mejor o lo más preciso que son la línea Power para motos. Vimos también válvulas de titanio. Nos despedimos, esperamos los comentarios en nuestro canal de YouTube y no deje de revisar nuestro sitio web de la revista, xmrevista.com. Hasta la próxima entrega.